grabado y voy a compartir pantalla. Muchachos, ¿están viendo PowerPoint? Sí, perfecto. Ok, muy bien. ¿Se ve todavía PowerPoint? ¿Ya todo completo, la portada de la presentación? Sí, sí se está viendo bien. Ok, bueno. Muy bien. Bueno, muchachos, pues el día de hoy doy por inaugurado el segundo parcial. Recuerden que lo presentamos el día 23 de marzo. De hecho, les publiqué ahí un calendario de actividades y de temas que vamos a revisar de aquí al 23. Entonces, pues para que lo vayan ahí agendando o distribuyendo el tiempo. Entonces, a manera general, los carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo mismo, nada más que en diferente orden, digo las palabras, estos carbohidratos o estos hidratos de carbono realmente son importantes porque tienen diversas funciones en el cuerpo. Una de ellas y la más importante es proveer calorías a partir de la dieta. Y por calorías me refiero a energía. Nuestra principal fuente de energía para el organismo. De hecho, es algo tan sencillo como que el cerebro funciona con glucosa. ¿Y qué es la glucosa? Un carbohidrato. También los hidratos de carbono se empiezan o se pueden almacenar en el cuerpo como reservas energéticas. Ejemplo, el glucógeno hepático. El glucógeno hepático es el que mantiene la energía en el organismo durante el ayuno nocturno. Y el glucógeno hepático es una reserva, es un almacenamiento de esa glucosa que nosotros consumimos, porque resulta que el glucógeno son muchas glucosas juntas que se almacenan como reserva energética en el organismo. Y otra de las funciones de los carbohidratos, pues es formar parte de membranas celulares. Esto lo pueden hacer por ellos solos o cuando se unen a una proteína y el compuesto se llama glucoproteína. Una glucoproteína se encuentra en las membranas celulares y no es más que la unión de un carbohidrato más una proteína, glucoproteína. Y pues de manera empírica o de manera, digamos, química, la podemos encontrar como CH2O a la N, porque puede ser un número ilimitado de esta fórmula que son carbohidratos. Entonces, pues lo importante aquí es saber los grupos. Denme un segundo. Perdón. Ok, perdón. Les digo, lo importante es saber qué grupos funcionales están contenidos en los carbohidratos. Entonces, de los grupos funcionales que ustedes revisaron en su momento en laboratorio, uno de los que está presente dentro de la estructura o dentro del esqueleto de los carbohidratos es el grupo hidroxilo o hidróxilo, que recuerden que nosotros lo conocemos como el famoso grupo OH y forma parte de los alcoholes. Y poco esto explica el por qué a partir del azúcar de una fruta se puede obtener o se puede fermentar a una bebida alcohólica. Ejemplo más característico, el vino. El vino tinto viene de cuando la uva pues se fermenta en alcohol. Ejemplo. Otros de los grupos funcionales que se encuentran dentro de la estructura
de los carbohidratos y que inclusive me ayuda para poder clasificarlos es el grupo carbonilo. El grupo carbonilo, recuerden que puede ser aldehído o puede ser cetona. Si por alguna situación dentro de la estructura del carbohidrato tuviera un grupo carbonilo aldehído, significa que es una aldosa. Si por alguna situación dentro del esqueleto del carbohidrato tuviera el grupo carbonilo cetona, ese azúcar sería una cetosa. Entonces, importante, el carbonilo es el grupo funcional que nos permite clasificar a los carbohidratos en aldosas y en cetosas. Y también los carbohidratos los podemos clasificar de acuerdo al número de átomos de carbono que tienen. Por ejemplo, si ustedes escucharan, es que la glucosa es una hexosa. Hexo significa 6. Entonces, significa que la glucosa tiene 6 carbonos. Es que la ribosa que forma el material genético es una pentosa. Pento, 5. Entonces, la ribosa es una pentosa, tiene 5 carbonos. Y pues como yo les mencionaba, también se pueden clasificar de acuerdo a su grupo carbonilo. En este caso, si tienen un grupo aldehído, se conocen como aldosas, y si tiene un grupo cetona, se conoce como cetosas. Dato de cultura general o un tip para poder reconocer. El grupo aldehído siempre va en la cabeza del esqueleto del carbohidrato. Y la cetona siempre por ley va en el esqueleto, en el carbono número 2. 1, 2. Dato importante de vida en medicina. Y pues los monosacáridos, que es la unidad más sencilla de estos carbohidratos, pues se pueden unir mediante enlaces glucosídicos para poder formar estructuras más grandes. Por ejemplo, los disacáridos, pues no es más que un conjunto de 2 monosacáridos, porque recuerden que di significa 2. 2 monosacáridos juntos mediante un enlace glucosídico. Ejemplo, lactosa. Los oligosacáridos son aquellos compuestos que están formados de 3 a 10 unidades, y los polisacáridos, poli significa muchos, entonces significa que son más de 10 unidades juntas. Ejemplo, el glucógeno es un polisacárido, el almidón es un polisacárido, y es una cantidad enorme de unidades juntas mediante un enlace glucosídico. Y después mencionaba su libro que dentro de los carbohidratos podría haber isómeros o que podría haber epímeros. Entonces, pues prácticamente los isómeros son aquellos que tienen prácticamente la misma fórmula, o sea, tienen los mismos componentes, pero diferente estructura. Recuerden que iso significa igual. Entonces, prácticamente tienen lo mismo, pero en diferente acomodo, en diferente estructura. Por ejemplo, ¿quiénes son isómeros? Son isómeros la fructosa, la glucosa, la manosa y la galactosa. ¿Qué quiero dar a entender? Que todos tienen 6 carbonos, tienen 12 hidrógenos y tienen 6 oxígenos, nada más que acomodados de diferente forma. Pero todos comparten lo mismo, comparten 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. ¿Qué es un epímero? Un epímero es aquella molécula que solamente es diferente en un solo átomo en específico. Por ejemplo, tenemos el caso de la glucosa y el caso de la galactosa. Ellos son epímeros en el carbono 4. Eso significa que el carbono 4
es el que tiene diferente acomodo o diferente configuración. Ejemplo, glucosa y galactosa tienen hidrógeno, tienen el grupo cetona, tienen hidrógeno, carbono igual, este carbono es igual, pero este es diferente. La glucosa tiene el OH del lado derecho y la galactosa lo tiene del lado izquierdo. Igual, igual. Entonces, la glucosa y la galactosa son epímeros en el carbono 4. La manosa y la glucosa son epímeros en el carbono 2. Igual, igual. Digo, en el carbono, sí, en el carbono 2. Diferente. OH izquierda, OH derecha. Igual, igual, igual e igual. Entonces, los epímeros solamente son diferentes en un solo carbono. Y después, continuando con el tema, pues mencionaba que la mayoría de los carbohidratos los podemos observar en forma de anillo o en forma cíclica. Entonces, ¿cómo es que se cicla o cómo es que se cierra ese carbohidrato? Pues es con la interacción del grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. Y entonces aquí podemos ver a la glucosa, este es el grupo carbonilo y este es el grupo hidroxilo. Entonces, lo que sucede es que esto se empieza a mover de tal manera que se pueda ciclar. El grupo OH, que es el grupo hidroxilo, se tiene que acercar o tiene que interactuar con el grupo carbonilo. Entonces, si uno está en el extremo y otro está en el otro, pues, necesitan interactuar, pues se juntan, se ciclan, llegaron a estar juntos, se cerraron. Ahora, después también menciona que puede haber un azúcar. En una situación, el grupo hidroxilo o el grupo OH no está unido con otro compuesto, a esto le llamamos azúcar reductor. Porque si no está unido a otro compuesto, esta unión se puede abrir. Entonces, un azúcar reductor tiene esa capacidad que se puede abrir. A eso le llamamos el famoso azúcar reductor. Y después, también, pues cuando esto interacciona, pues esta parte del grupo, este grupo hidroxilo con el grupo, digamos, aldehído, pues pueden interaccionar. Nada más que resulta que este carbono, pues se le conoce como carbono anomérico. Y ese carbono anomérico, pues puede dar o nos puede mencionar que puede ser alfa o puede ser beta. ¿Cómo sé si es alfa o beta? Alfa es cuando al momento de ciclarse, al momento de interaccionar, alfa es cuando el grupo hidroxilo del carbono anomérico está hacia abajo. En la proyección de Howard. En la proyección de Fisher, alfa es cuando el grupo OH está en la misma dirección que el anillo, que es hacia la derecha. ¿Cuándo es beta? Beta es cuando el grupo hidroxilo del carbono anomérico se encuentra, de acuerdo a Howard, hacia arriba. Y de acuerdo a la proyección de Fisher, está hacia la izquierda. ¿Para qué es importante? Es importante para darle nombre a los enlaces glucosídicos. Alfa 1,4, beta
1,6. Obviamente en el examen no se les va a poner una estructura y que ustedes digan, híjole, es un alfa. O sea, pues no. Esto es dato de cultura general. Entonces, cuando el grupo hidroxilo del carbono anomérico se encuentra hacia abajo en Howard, significa que es alfa, y en Fisher es hacia la derecha, y cuando el grupo hidroxilo del carbono anomérico está hacia arriba, es beta, y en Fisher es hacia la izquierda. Y pues como yo les mencionaba, si por alguna situación cuando se empieza a ciclar ese grupo hidroxilo no está unido a otra estructura, esto se puede abrir y eso es a lo que nosotros le conocemos como azúcar reductor. Algo importante es que todos los monosacáridos son azúcares reductores, es decir, se pueden abrir si es que no están juntos con otro compuesto. Y pues cuando los monosacáridos se juntan, pues pueden formar disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Por ejemplo, disacáridos característicos es la lactosa. La lactosa es la unión de una galactosa y una glucosa. La sacarosa es la unión de una glucosa y una fructosa. Y la maltosa, pues es un disacárido que está formado por dos moléculas de glucosa. Y resulta que cada uno de estos monosacáridos se unen mediante un enlace glucosídico. ¿Y quiénes son las enzimas responsables de formar estos enlaces glucosídicos? Pues las enzimas glucosiltransferasas transfieren glúcidos para unirse, glucosiltransferasas. Y los polisacáridos, pues estamos hablando del glucógeno, que no es más que muchas glucosas juntas, el almidón, muy conocido porque abunda, por ejemplo, en la papa, y pues la celulosa, que es un polisacárido de origen vegetal, que pues nosotros no tenemos la capacidad de poder digerirlo porque no tenemos enzimas que permitan destruir los enlaces beta que tiene la celulosa. Entonces, si yo por alguna situación consumiera celulosa, mi intestino no la puede digerir y me va a causar dolor y me va a causar vómito y me va a causar molestias intestinales porque no tengo cómo digerirla. Entonces, pues ya conociendo estos compuestos, la lactosa, sacarosa, maltosa, polisacáridos, pues resulta que, como yo les decía, se unen mediante enlaces glucosídicos y pues tiene que ver mucho con el número de los carbonos donde se hace la unión. Entonces, por ejemplo, la lactosa es un disacárido que une a la glucosa y a la galactosa mediante un enlace beta 1,4. ¿Y cómo es que se hace? Pues se hace tomando en cuenta que este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Entonces, pues yo quiero unir a la galactosa y a la glucosa, pero como la posición de los grupos hidroxilo es, digamos, diagonal, porque aquí está arriba y aquí está abajo, entonces el enlace es beta, los enlaces beta son inclinados, 1, 4. Voy a cambiar de cursor. Porque este es el carbono 1 del monosacárido y este es el carbono 4 del otro monosacárido, se unen, entonces efectivamente el enlace es enlace beta 1,4. Tiene que ver con los grupos hidroxilo de los monosacáridos que se tienen que unir. Entonces, pues la lactosa, tengo ahí mi grupo hidroxilo. Entonces, cuando yo lo junto, la lactosa es un enlace beta 1,4. Ahora, algo importante, dato de cultura general.
que de acuerdo al tipo de enlace es lo difícil de digerir a ese disacárido. Por eso es que hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, porque los intolerantes a la lactosa no tienen las enzimas para poder cortar este enlace beta 1,4. Y de hecho, aunque se tuviera, siempre es mucho más difícil digerir los enlaces beta que los enlaces alfa. Aquellos disacáridos que son alfa son mucho más fácil de digerir y de poderse absorber. Es por eso que la lactosa, hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces, pues resulta que nosotros consumimos carbohidratos a través de la dieta y los principales sitios donde se lleva a cabo el proceso de digestión, pues es la boca, porque pues es ahí donde yo trituro el alimento y entra la famosa alfa-amilasa salival, pues para obviamente empezar a digerir esos carbohidratos complejos y esos carbohidratos grandes que yo estoy consumiendo a través de la dieta. Y también los principales sitios de digestión de los carbohidratos es en el intestino, porque es ahí donde participa la alfa-amilasa pancreática continuando con el proceso de digestión. Y resulta que el degradar o el digerir esos carbohidratos grandes es con ayuda de unas enzimas que se llaman glucósido-hidrolasas. Estas enzimas rompen carbohidratos con ayuda del agua, glucósido hidrolasas. Y pues los productos finales de haber consumido un carbohidrato grande y complejo o cualquier carbohidrato, pues los productos finales después de esa digestión, pues son monosacáridos, porque resulta que solamente los monosacáridos los puedo absorber. ¿Y quiénes son monosacáridos? Glucosa, galactosa y fructosa. Entonces, ¿qué quiero dar a entender? A pesar de que ustedes se coman un pastel y se coman pasta, que es carbohidrato, y que se coman papa, que es carbohidrato, los productos finales son glucosa, galactosa y fructosa. No inventen, maestro, es que la papa es así suavecita, entonces yo pensé, no, la papa se descompone en glucosa, galactosa, monosacáridos, y es lo que ustedes pueden absorber, porque solo los monosacáridos se pueden absorber. ¿Y dónde se absorben? Pues se absorben en duodeno y yeyuno, que es la parte superior, efectivamente, como mencionaron ahorita, es la parte superior del intestino. Entonces es ahí donde se absorben estos monosacáridos. Y pues hablando de enzimas, tenemos la alfa-amilasa salival. Ella es la que inicia el proceso de la digestión de los carbohidratos, porque les digo, imagínense que ahorita se comieron un huevito con papas y tortilla de maíz que tiene carbohidrato. Entonces, pues, imagínense el carbohidrato de la tortilla, más aparte el carbohidrato de la papita, pues entre que ustedes lo mastican y que lo trituran, pues la saliva también ayuda a empezar a digerir con la alfa-amilasa salival. Después, ese bolo va a bajar a través del tubo gastrointestinal y va a llegar al intestino, en donde en el intestino va a entrar otra enzima continuando el proceso de digestión que se llama alfa-amilasa pancreática. Doctora Tipo, pero es que dice pancreática, entonces ¿trabaja en el páncreas? No, trabaja en el intestino. Distractores. Examen parcial. Aguas. Entonces, la alfa-amilasa pancreática trabaja en el intestino y pues ella continúa el proceso de digestión de estos carbohidratos. Y luego resulta que existen otras enzimas que se llaman disacaridasas, pero quien es muy inteligente y quien es muy observador me va a decir, doctora, esas son las enzimas que van a digerir disacáridos, ¿verdad? Porque se llaman disacaridasas.
Muy bien. Disacaridasas. Rompen disacáridos. Y existen disacaridasas específicas. Por ejemplo, tenemos a la maltasa, que es la enzima que se encarga de romper a la maltosa. La maltosa es un disacárido que está formado por dos glucosas. Tenemos la sacarasa, que se encarga de romper a la sacarosa. Recuerden que la sacarosa pues, es la unión de glucosa y fructosa. Y después tenemos a la lactasa, que se encarga de romper lactosa, que la lactosa no es más que es más que la unión de galactosa y glucosa. ¿Y cuáles son los productos finales? Pues muy sencillo. Galactosa, fructosa y glucosa, ¿que qué son? Monosacáridos, doctora. Muy bien. ¿Y qué se absorben? Solo se absorben monosacáridos. Muy bien. Entonces, el producto final son monosacáridos porque solamente podemos absorber monosacáridos a nivel intestinal. Y pues, como les mencionaba, en el duodeno y yeyuno es donde se absorben pues la mayor parte de los monosacáridos, que es el producto final de la digestión. Entonces, pues, si estamos hablando que los monosacáridos son fructosa, glucosa, galactosa y este es el intestino, esta es la vellosidad intestinal, pues resulta que los monosacáridos requieren un transportador hacia el interior del intestino. Entonces, por ejemplo, la glucosa y galactosa, ellos utilizan como transportador para introducirse, utilizan al CGLT1, que es un transportador de glucosa dependiente de sodio. S con S, sodio. En cambio, la fructosa no. La fructosa requiere un transportador que no depende de sodio, entonces la fructosa utiliza el GLUT5 para poderse introducir al intestino, se absorben y después saldrán los tres monosacáridos ya juntos hacia la circulación portal mediante el GLUT2. Si quiero que lo entiendan mejor, pues tenemos que glucosa y galactosa, todos los monosacáridos, fructosa, glucosa y galactosa van a ir a una fiesta. Entonces se quedaron de ver en la fiesta. Entonces resulta que glucosa y galactosa le hablaron a Didi para que los llevara al interior de la fiesta. Y resulta que la fructosa le habló a Cabify, que es un sistema de transporte, el Cabify, que también tiene aplicación, para llevarla al interior de la fiesta. Y ya estando en la fiesta, los tres monosacáridos le hablan a Uber para que los lleve de nuevo a sus hogares. Sistema de transporte. ¿Qué es Uber? Un transporte. Y ese es la absorción y el transporte de los monosacáridos. Y pues, ¿qué resulta si por alguna situación no existen o fallan las famosas disacaridasas? Pues en caso de que no hubiera disacaridasas, pues los disacáridos no se rompen. Y si no se rompen esos disacáridos, pues no se pueden absorber. Porque ¿qué dijimos que se absorbe? Nada más los monosacáridos, doctora. Muy bien. Entonces, si esos disacáridos no se absorben, pues pasan hacia el intestino grueso, pero resulta que el intestino grueso es tan quisquilloso que cuando llegan los disacáridos que por alguna situación no se digirieron, pues lo que hace el intestino grueso dice, oye, yo no te conozco, aquí solamente pasa fibra y pasa materia fecal y tú no eres ni popó ni eres fibra. Entonces, pues como que no vas aquí. Entonces, ¿qué hace el intestino grueso? El intestino grueso empieza
a liberar grandes cantidades de agua de tal manera que pueda barrer o que pueda eliminar mediante las evacuaciones líquidas a ese disacárido. Quien es intolerante a la lactosa, cuando consume lácteo, ¿qué sucede? Pues empieza a ir al baño, le empieza a dar diarrea y el dolor y el gas y evacúa. Porque el intestino lo que está haciendo es querer que la lactosa salga. Y pues la intolerancia a la lactosa sucede porque pues obviamente puede ser que no funcione o que no exista lactasa. Recuerden que la lactasa es la disacaridasa que rompe lactosa. Entonces, ¿qué pasa? Que esta lactosa que no se puede romper pasa hacia el intestino grueso. Entonces la lactosa se empieza a fermentar con las bacterias intestinales. Entonces esta fermentación empieza a crear la presencia de gases, la presencia de dióxido de carbono, gases, y pues obviamente el paciente se hincha, ese gas le genera dolor y termina yendo al baño a evacuar de manera líquida. Y quien sea intolerante le ha de pasar o les va a tocar en algún momento. Porque, déjenme decirles que esta intolerancia a la lactosa, todos vamos a llegar a ser intolerantes. Porque conforme vamos creciendo, vamos perdiendo el gen que se encarga de sintetizar a la lactasa. Entonces es por eso que los adultos mayores o algunos de ustedes pues no pueden tolerar los lácteos, porque no existe el gen que genere lactasa para romper lactosa. Entonces, cuando ustedes tengan veintitantos, treinta y tantos años, pues me das un moca frappuccino con leche entera y aparte crema batida y choco chips y luego le pones chocolate así derretido en el vaso, 20 por favor del Starbucks. Entonces, pues ni la crema, que es lácteo, ni la leche entera pues la van a poder digerir. Es por eso que existe la famosa leche deslactosada. Y luego siempre tienen la misma duda, tipo, doctora, ¿la leche es lactosada, entonces viene la enzima? No. Lo que hace la industria lechera, o sea, Lala, ejemplo, es que en sus contenedores lo que hacen es que separan a la lactosa, o sea, empiezan a mezclar el producto lácteo y le agregan enzimas y le agregan, digamos, reactivos que separan a la lactosa en glucosa y galactosa y por eso es que la leche deslactosada es más dulce. Ah, no invente, doctora, sí es cierto, es bien dulce. Pues sí, porque te están vendiendo la glucosa y la galactosa ya separadas. Entonces, pues esa es la industria de la leche. Y también tenemos otras deficiencias, por ejemplo, la carencia del complejo sacarasa isomaltasa, que es mucho más frecuente en Canadá o en pacientes canadienses. Aquí, pues estos pacientes, como no tienen sacarasa, si no tienen sacarasa, pues no pueden tolerar sacarosa. Sacarasa, sacarosa. Si no la tengo, no la tolero. ¿Y cómo es que me doy cuenta de que pudiera haber un paciente con una deficiencia enzimática? Pues resulta que después de la ingesta de ese carbohidrato o de ese disacárido, pues se empieza a medir los niveles de gas hidrógeno, que pues es producto de la interacción del carbohidrato con las bacterias intestinales. Entonces, oye, pues es prueba y reprueba. O sea, dale lactosa, dale fructosa al paciente, dale sacarosa. Entonces, si el paciente consume sacarosa y de repente se empieza a hinchar y de repente tiene dolor y tiene gas, bueno, ellos expulsan, hay una prueba que expulsa el gas hidrógeno, entonces tú empiezas a medir la cantidad de gas hidrógeno y dices, ¿sabes qué? Como tienes un exceso de gas hidrógeno después de haber consumido sacarosa, tú eres intolerante a la sacarosa.
Entonces es la forma en cómo se hace el diagnóstico mediante la medición del gas hidrógeno producto de la fermentación con la flora intestinal. Muchachos, ¿alguna duda del tema? Recuerden que es con mano para hacerlo más ordenado. ¿Qué pasó, Fernando? Doctora, disculpe, usted y en el tema menciona que por la deficiencia de los disacáridos, o sea, por ejemplo, en la lactosa, que no hay lactasa, pero mi pregunta sería, ¿se puede hacer un daño en el enterocito, o sea, en las fibrillas, o es muy raro que presenten algún daño? O sea, ¿no se puede ser intolerante o es otra cosa si hay un daño en esas fibrillas del yeyuno? No absorberías, porque el intestino no se encarga de degradar, el intestino absorbe. Si no tuvieras intestino, no tuvieras las vellosidades, no absorberías. Pero no tiene nada que ver con que si la intolerancia o que si rompiera el disacárido, no, nada más que no lo absorbes. Y si no lo absorbes, pues no te da energía. Vamos a suponer la lactosa. La lactosa, tú tienes la enzima y funciona al 100, pero y ya te lo descompuso en galactosa y glucosa. Pero si no tienes vellosidad donde se absorba, esa glucosa y esa galactosa se van a eliminar. Entonces tú no vas a tener energía y vas a estar débil y vas a estar desnutrido y luego dolores de cabeza y detalles así. Pero son casos así muy específicos. Colitis ulcerativa, Crohn, colitis, son los casos más específicos. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, doctora. ¿Sí? Es que sería, por ejemplo, yo tengo un amigo que Ujú, a él lo asaltaron y lo apuñalaron y creo que le recortaron una parte del intestino en la operación. En ujú. esos casos también sería de que no estuviera absorbiendo porque pues no tiene, o sea, Ahí lo que habría que checar, Fernando, primero es que qué parte del intestino le pudieron haber quitado, porque si respetaron la parte del duodeno y yeyuno, pues no tienen ningún problema. Recuerda que es muy, muy largo, o en anatomía van a ver que es muy, muy largo. Entonces, si se respetó o si se dejó un pedazo, tú lo absorbes indiscutiblemente, no pasa nada. ok, doctora, gracias. No de nada. Jimena, Sí, doctora. Aquí en el libro dice que hay una pastilla que la puedes tomar, o sea, de la intolerancia a la lactosa. ¿Cómo funciona esa pastilla? O sea, ¿cómo actúa en el intestino? espérenme un momento, discúlpenme, muchachos. Un segundo. Doctora, está silenciada. Está hablando con alguien, Patricio. Sí, ya vi. Perdón, es que me hablaron de la facultad, por eso. ¿Qué les iba a decir? Lo de la pastilla. Bueno, es que existe la lactasa en forma de pastilla. Entonces, sucede que si alguien tiene acceso, y es que tengo muchísimas ganas de una malteada del Carl Jr. así con leche y la nieve que también es lácteo, entonces mucha gente intolerante lo que hace es que compra esa lactasa, se la toma en pastilla y pues funciona.
pero yo en lo personal no sé, digo, la verdad que no me ha tocado verla, o sea, así como de venta. En Estados Unidos sí sé que existe, pero ¿qué les iba a decir? Pero a eso voy, que la enzima se vende de forma compacta en una pastilla y tú la puedes tomar con tiempo, sin ningún problema. Eso es lo que menciona el libro. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, doctora, todo bien. ¿No? Ok. Bueno, muchachos, entonces, pues, el día de mañana vamos a ver el tema de introducción al metabolismo, es de la página 115, 116, que es una imagen bestial, ahí pues o sea, nada que leer. 115, 116, 117, 118, 119 y 120. Digo, se ve mucho, pero realmente no es tanto. O sea, digo, se ve, pero no. Entonces, de la 115 a la 120 hasta generalidades de la glucólisis, ¿ok? Está bien, doctora. Muy bien. Bueno. Ok, muchachos, entonces los veo mañana. Igual mañana voy a hacer la misma dinámica, preguntar y todo. Y pues ya mañana es viernes, véanlo por el lado positivo. Sé que presentan embrio y andan también el 16. Voy a ajustar lo de los PIAs, eso no se me preocupen. Digo, ya después yo les digo qué onda. Pero sí, no dejen bioquímica por embrio. Ese es otro consejo que les doy. Digo, con todo respeto, cada quien sabe qué hace. Pero sí traten de darle el tiempo a la materia que sea necesario. Carlos. Perdón, profe, lo levanté por accidente. Ah, ok. Daniela. Profe, las calificaciones que están en Moodle son las finales, ¿verdad? O sea, las del parcial, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. De nada. Bueno, muchachos, entonces pues los dejo. Los dejo. Cuídense mucho, lean el tema y los veo mañana. ¿Sale? Igual, profe, cuídese. Muchas gracias, doctora. Vamos. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Bye, doctora, que tenga lindo Gracias. día. Bye.